nos caemos con él. ¿Qué fue lo que yo traje el último día que vine aquí? Antes de este momento. Ahora, el jueves pasado. Bien. Bueno, para esta segunda parte presentamos disculpas por lo que no haya podido, digamos, hacer efectiva su pregunta. No sé, tal vez otro medio sería que la escriban y la acerquen a la pantalla, pues sí, o existe un chat que tampoco hemos utilizado adecuadamente, que también yo tendría que aprender a utilizar. Existe un chat que usted también podría escribir su pregunta si no se puede expresar y tal vez podríamos tratar de leerla. Y siempre trataremos de hacer eso en el intercambio de hora. Tratar de, por lo menos, la pregunta que estén escritas. Si se puede escuchar, pues seguimos con esa mediación. Estuvimos viendo en una primera parte un poco lo que era la raíz de la idea del proemio en el ente y esencia, donde Tomás de Aquino nos dice que el tema a considerar es el ente y la esencia, no en un sentido aristotélico de cómo se encuentra el ente y la esencia en las cosas, sino en un sentido tomista de cómo se encuentran el ente y la esencia tanto en las cosas como en las intenciones lógicas. Y decíamos que cuando hablamos de intenciones lógicas, estamos hablando de mediaciones que existen dentro del sujeto conocedor. Mediaciones que no existen en los animales, porque estas mediaciones que le llamamos intenciones lógicas, que son género, especie y diferencia, no se encuentran en las imágenes, memoria, afectividad de los animales, ni tampoco se encuentra en nuestra imagen, memoria o afectividad, sino que se encuentra en nuestras ideas. Entonces nosotros tenemos una mente que trabaja con las ideas y la misma mente trabaja también con los frutos de los sentidos, con las imágenes, con las fantasías, con las afecciones. Entonces, cuando hablamos de intenciones lógicas, nos estamos situando en la parte intelectual, en la parte inteligible, más allá de lo sensible en la mente humana. Una parte que se sigue con el lenguaje de doble articulación, que es el lenguaje humano, o el lenguaje semiótico, o el lenguaje de significado, el lenguaje referencial, que me declara o me señala el mundo de las cosas o el mundo de las realidades. Entonces decimos que Tomás de Aquino se ubica en ese mundo complejo. El ente y la esencia, en tanto que están en las cosas, los objetos, en tanto que están en nosotros, los sujetos, llamémosle así, humanos, sujetos intelectuales, no sujetos sensibles como los animales, sino cómo se encuentran el ente y la esencia en nuestras mediaciones mentales de mente humanas, mente intelectuales, no mentes sensibles. Entonces, el ente y la esencia en las cosas, el ente y la esencia en nuestra mente y la relación que existe entre el ente y la esencia de las cosas y el ente y la esencia que está en nuestra mente intelectual. Tal vez Tomás no utilice todas estas palabras, pero al final se distancia de Aristóteles ubicándonos en este mundo. Estamos, por lo tanto, en noxiología. Estamos, por lo tanto, en teoría del conocimiento. Estamos, por lo tanto, en epistemología, en filosofía del conocimiento, y incluyendo, por lo tanto, la filosofía de la ciencia. Y de alguna forma complementaria o auxiliar la filosofía del lenguaje. Entonces, entrar
en Tomás de Aquino es abordar uno de los temas neurálgicos de toda la filosofía. Salgo de la parte del proemio, digo salgo porque realmente porque voy a pasar a la otra página, a la página del capítulo primero del ente y esencia. Pero recuerden que de esto no es salir, sino más bien abrimos una puerta con el proemio para entrar en un tema que nos va a llevar toda la clase y faltaría tiempo para poder explicar adecuadamente todo lo que se llama las relaciones y poder entenderlas, las relaciones que existen entre el ente y la esencia, entendido fuera de nosotros, dentro de nosotros, en las mediaciones lógicas y la relación de esas mediaciones en nosotros con el mundo de las cosas, con el ente y la esencia que hay en las cosas. Prácticamente no vamos a salir de este tema y todo lo que estaremos discutiendo al final para ir esclareciendo en nuestro mundo, de frente a cualquier filosofía o de frente a cualquier conocedor, ir esclareciendo toda esta temática de la objetividad y del conocer. Entro a hacer una lectura de lo que se llama el capítulo primero del ente y esencia. Dice Tomás que manifiesta en este tema o en este texto lo que se indica por el nombre de ente y de esencia, y considera y explica los varios nombres que significan esencia, ¿no? O sea, es la parte introductoria del capítulo 1. El nombre ente y el nombre esencia, ¿qué significado tienen? Dice lo que indica. Tal vez hoy nosotros hablamos de significados. Tomás dice lo que indica. Y después dice lo que significan los varios nombres de esencia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre indicar y significar? Cuando uno habla de indicar, está señalando cosas que están presentes de frente al sujeto conocedor. No tiene que ser una presencia física. Hablo de una presencia noxiológica, porque yo no puedo decir que desconozco a mis padres o que desconozco a mis hermanos, y cuando yo hablo de ello, de alguna forma lo estoy haciendo presente. Eso es lo que se llama representar. Entonces, mi conocimiento tiene el poder de hacer presente la realidad de forma intencional, dejándola fuera de mí. O sea, cuando yo hablo de mis padres, yo no estoy fantaseando de que, mira, el profesor Martín está divariando, está fantaseando. No, no. Cuando yo hablo de mis padres y digo que mi mamá se llama Marta y mi papá se llama Gregorio, si hablo de la edad o traigo a colación alguna anécdota de cosas que he vivido con mis padres, estoy fantaseando, estoy inventando, estoy en el mundo de los cuentos, en el mundo de las ficciones. No, todo lo contrario, estoy en el mundo del conocimiento. Siempre que hablo con verdad, estoy en el mundo del conocimiento. ¿Cuándo estoy en el mundo del conocimiento? Cuando estoy en el mundo de la realidad. Mis padres, además de estar en mí como mediaciones, sin lo cual yo no puedo hablar de ellos porque no sabría qué son mis padres, además de estar dentro de mí, existen en el mundo de la realidad como esencia y sustancia independiente de mí como conocedor. Mis padres son sustantivos. La palabra sustancia, con su propia existencia. Y son esencia. La palabra esencia indica que tienen su identidad sustancializada, independiente, autónoma del conocedor y de cualquier otra realidad. Mis padres tienen su propia autonomía esencial y existencial. Cuando hablamos entonces cuando hablamos por lo tanto
del ente y de la esencia, como nos dice las dos palabritas, indicar y significar. Cuando hablamos de indicación, estoy señalando desde mi lenguaje. Cuando ustedes, yo le hablo de mis padres, o le hablo de cualquier otra cosa que yo conozca, qué sé yo, del formador del seminario, de mis hermanos, de lo que me pasó cuando yo era niño, estoy a ustedes trasladando en esa virtud que tiene el lenguaje, que ustedes pueden descifrar, pueden oír y descifrar, y a través de él pueden ir a la realidad que yo le estoy señalando, a la realidad de mi vida, de mis padres, de mis conocimientos. Entonces, el conocimiento nos amplía la realidad de este mundo, no la realidad fantasiosa, sino la realidad de este mundo. Puede ser que tú nunca hayas viajado e ido a otro país, lo cual no significa que tú no hayas ido noxiológicamente a otros países. Tú sabes de Estados Unidos, de China, de África, sabes de la redondez del mundo, sabes de las estrellas. Y no estamos en fantasía, estamos en conocimiento. Hemos ido a otros mundos, sabemos de células, de átomos, que no hemos visto sensiblemente, pero hemos ido noxiológicamente gracias al lenguaje de aquellos que han vivido esas experiencias. Entonces, constantemente el que nos habla en los noticieros de las malas noticias y las buenas noticias, lo que se nos vive diciendo, y vivimos de alguna forma entrando en el mundo que se nos expande, en el mundo de la química, de los químicos, en el mundo físico, de la física de los físicos, de la matemática de los matemáticos, de la astronomía de los astrónomos, o simplemente en el mundo de la verdad, cuando los amigos nos hablan de sus experiencias. A través del lenguaje y de la escucha, pasamos a los conceptos y a las imaginaciones y ponemos a funcionar la nuestra y nos trasladamos a través de esos signos al mundo de la realidad y vivimos de forma noxiológica, no física. Es una virtualidad noxiológica, pero vivimos una realidad noxiológica y en tanto que noxiología real. Vivimos la realidad de este mundo que se adentra en lo que se llama, está metido signacionalmente, indicativamente, que es la palabrita que estamos tratando de explicar, indicativamente, más que significativamente, en el mundo del lenguaje y en el mundo, digamos, llamémosle así, lenguaje epistémico, lenguaje noxiológico. Tenemos ese poder maravilloso e inmenso cada vez que escuchamos a un historiador de trasladarnos a la historia del pasado, al tiempo de Colón, al tiempo, qué sé yo, de Napoleón Bonaparte, al tiempo de Duarte, Sánchez, Mella. Tenemos el poder inmenso de, a través del lenguaje que nos dan los protagonistas de ese conocimiento, ese que protagonizó la vivencia se le llama fuente primera. El que habla porque vivió se le llama fuente primera. Y nosotros, los que vivimos y traemos y expresamos el legado de las fuentes primeras, se nos llama fuente segunda. ¿Qué es una fuente? Aquel que dice la verdad. ¿Y qué es la verdad? Aquello que dicho se soporta en los hechos. ¿Y qué son los hechos? Los hechos son esencia, ente y esencia, sustancia y esencia. Los hechos son las cosas que existen independientemente del sujeto. Es el objeto del que se habla. El sujeto es la fuente que habla cuando es consciente de los conocimientos que trae.
El sujeto cuando comunica a otro se convierte en fuente de conocimiento. Y tú cuando aprendes en un libro lo que escribió un autor, la fuente es el autor que te está hablando a través del libro. Y si no es a través del libro, si tú hablas con una persona, la fuente es la persona que te habla a nivel presencial. Entonces, el sujeto de conocimiento, cuando comunica lo que sabe, se convierte en fuente. Fuente primera, si nadie le ha contado. Si una fuente originante es aquella que dice lo que ha vivido sin que nadie le haya contado. Pero la mayoría de los conocimientos que nosotros tenemos lo hemos aprendido sentado en un aula, escuchando maestros, viendo medios de comunicación a través de otras fuentes que nos están diciendo lo que han vivido. Entonces nosotros nos convertimos a través del legado del conocimiento histórico recibido y del legado del conocimiento de otras épocas, otros ambientes, pero que hemos recibido y de lo cual podemos hablar de lo que está pasando, nos convertimos en fuente segunda. ¿Por qué segunda? Porque no hemos vivido. Entonces, el sujeto de conocimiento es aquel que cuando comunica, en tanto que comunica con verdad, es fuente primera o fuente segunda. Y en ese sentido, el lenguaje que utiliza es un lenguaje indicativo, un lenguaje semiótico que señala, que se corresponde con los hechos, que trae de alguna forma los hechos al lenguaje y se lo comunica, se lo transmite al oyente, aquel a quien tú le sirves de fuente, aquel, por ejemplo, al alumno de frente al profesor, al discípulo de frente al maestro, al oyente de frente al hablante. Cuando tú hablas con una persona diciendo la verdad, esa persona se traslada contigo al mundo de tus pensamientos y por lo tanto puede entrar en un mundo de mentira, de falsedad, de errores. Por lo tanto no entró en el mundo doxiológico, no entró en el mundo de la verdad, pero también puede entrar en un mundo epistémico, en un mundo noxiológico, cuando lo que tú le dices lo dice en correspondencia con los hechos. Yo soy el profesor Martín, mi mamá se llama Marta, tengo tantos años de vida, tengo tantos años dando clase en el seminario. Todo lo que te diga que esté garantizado por el hecho del que te estoy hablando, y ese hecho pertenezca al mundo de la realidad, entonces estamos en noxiología. Estamos en el mundo, te estoy trasladando a través de la comunicación, no a un mundo de fantasía o a un voluntarismo o a un subjetivismo. Te estoy trasladando desde la subjetividad del hablante, desde la subjetividad del conocedor, te estoy trasladando al mundo que te quiero señalar. Como químico, te señalo la química. Como físico, te señalo la física. Como teólogo, te señalo la teología. 30 segundos para que se nos cierre este proceso. Se supone que son 3 secciones, aunque nuestra clase es hasta las 11. Si quieren, para no cerrarlo así de forma abrupta, en 5 minutos nos reencontramos para poder cerrar adecuadamente este proceso. Bueno, 5 minutos.